Buenos días. Bueno, un privilegio estar entre ustedes esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad de abrir las Escrituras junto a ustedes y también de presenciar lo que Dios está haciendo en esta hermosa iglesia, el Redil de Belén, que en la historia que yo recuerdo ha estado en tantos lugares, espacios físicos y ha habido tantas transiciones, así que me gozo mucho. Yo que puedo dar testimonio de quizás los últimos 15 años, 14 años en que conozco esta comunidad, de lo que Dios está haciendo entre ustedes y animarlos a que ustedes sigan firmes caminando con el Señor y que ustedes quizás no lo ven porque están dentro del bosque, pero los que estamos fuera y lo vemos, nos alegramos mucho de lo que Dios está haciendo entre ustedes y que Dios sea honrado y glorificado en todo ello. Bien, me han pedido el pastor poder cerrar una serie que ustedes están trabajando acerca de la vida del discípulo y especialmente hablar un poquito de la gloria de Dios en ese proceso, como el centro, Dios en el centro de todo ese proceso. Y es bueno reflexionar sobre el propósito de la iglesia, porque muchas veces nosotros nos montamos en medio de situaciones o de cosas que no sabemos ni siquiera para qué existen, ¿verdad? Nos invitan a veces a lugares y vamos y estando allá nos damos cuenta de qué se trataba, porque muchas veces entramos a reuniones o vamos a situaciones que ni siquiera somos capaces de saber a qué hemos sido invitados a participar. De tal manera que es bueno preguntarnos cuál es el propósito de la iglesia. Gracias. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ahora, algunos llegan a decir que la iglesia existe para la misión. Y eso suena muy bueno, muy chévere, ¿verdad? Pero yo quiero desafiar esta idea con ustedes, a ustedes esta mañana y decirles no, la iglesia no existe para la misión. John Piper en uno de sus libros ha señalado que las misiones de hecho existen, o la misión y las misiones existen porque la adoración no existe. La razón por la que todavía tenemos un llamado a la obra misionera y a predicar el evangelio y a ser discípulos de todas las naciones es en razón a que todavía la adoración no existe. En ese sentido, el propósito no es finalmente la misión. La misión es el medio que logra un propósito. El propósito es la gloria de Dios, la adoración a Dios. Y es que debemos ser conscientes que si nosotros partimos de la misión como una definición de la iglesia, vamos, entre otras cosas, a reorientar a Dios lejos de sí mismo y hacia el mundo. Cuando vivimos nuestras iglesias tan orientadas hacia afuera, hacia el alcance de los que no conocen a Dios, sacamos a Dios y lo orientamos a Él hacia afuera de nuestras iglesias, cuando en realidad es justo lo contrario. Dios está centrado en sí mismo y en su propia gloria, y todo lo que hace, lo hace para ese único fin, la gloria y la exaltación de su propio nombre. Dios no está orientado hacia afuera, nosotros no debemos estar orientados hacia afuera, nosotros debemos estar orientados hacia Dios, y Dios está orientado hacia sí mismo. Y esa es la idea que espero demostrarles a ustedes. Así que esta es mi idea. Dios ha venido al mundo porque fundamentalmente está comprometido consigo mismo y con el despliegue de su gloria. Dios ha venido al mundo porque fundamentalmente está comprometido consigo mismo y con el despliegue de su gloria. Así que con esa idea que espero mostrarles a ustedes en un momento, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita a través de su palabra entender este asunto. Un Dios que está centrado y orientado hacia Él mismo. Acompáñeme por favor a orar por un momento. Padre, estamos agradecidos contigo porque es el amor que tú tienes, como veremos, por tu propia gloria, por tu propio nombre, que nosotros estamos aquí. Vivimos en medio de una sociedad que nos bombardea con pensamientos que nos hacen pensar que nosotros somos el ombligo del mundo, que somos el centro del universo y que aún somos el centro tuyo, que tú existes para nosotros, que tu gozo, que tu felicidad, que tu plan tiene que ver es con nosotros. Y sin darnos cuenta, Señor, estas presiones del mundo que pone al hombre como el centro de todas las cosas, la medida de todas las cosas, terminan influenciando nuestras comunidades, nuestras iglesias, en algo tan precioso como el discipulado y la misión, haciéndonos a nosotros también iglesias homocéntricas y no dioscéntricas. Ayúdanos por tu palabra, tráenos convicción por tu espíritu
para que mientras hacemos lo que nos has mandado, predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, lo hagamos con una sola meta, y es la gloria de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha venido al mundo porque fundamentalmente está comprometido consigo mismo y con el despliegue de su gloria. Y quiero demostrar esa afirmación al plantear algunas preguntas y darle respuestas para que juntos vayamos viendo. Así que hoy el sermón va a tener un tinte más temático que expositivo, porque vamos a ir por varios textos de la Escritura, pero quiero demostrarles eso como cierre a su serie de predicaciones para que juntos podamos considerar esa verdad, el Dios que está centrado en sí mismo y el Dios que quiere ser el centro de todo lo que es y hace su pueblo. Entonces vamos a ir por algunas preguntas que nos van a llevar a entender la centralidad de Dios en la elección y en la salvación de su propio pueblo. Y la primera pregunta es: ¿por qué Israel? Dios comenzó un plan desde la eternidad, ¿verdad? Un plan de salvar un pueblo para sí y de exhibir su gloria en medio de él. Y Dios ha decidido siempre hacerlo a través de familias. La primera familia fue un hombre y una mujer, Adán y Eva, pero ese proyecto fracasó, ¿verdad? Pero Dios desde el comienzo dio una promesa que vendría un hijo, el hijo de la mujer. Siempre Dios en ese contexto de familia, en ese núcleo de la sociedad que es la familia, trayendo una promesa de restauración. Y en la medida en que pasan las páginas de la Escritura, llegamos a Génesis 12, donde Dios da una promesa a Abraham. ¿La recuerdan? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y esa promesa constituye básicamente el nacimiento años más tarde de una nación llamada Israel, sobre la cual Dios dice que es su pueblo. Así que la primera pregunta que yo quiero que nos planteemos es: ¿por qué Israel? ¿Por qué Dios trazó su plan de salvación y eligió a esta nación llamada Israel? ¿Cuáles fueron las razones que hay en Dios para el llamamiento de Israel? Quiero que consideremos Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Están en su pantalla todos los textos, así que si quieren buscarlo en su Biblia está bien, pero si no, lo vamos a tener también allí en la pantalla. Miren, esto es Moisés hablando en el desierto al pueblo de Dios. Y le dice lo siguiente: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Está dirigiéndose a Israel, ¿verdad? Han salido de Egipto, están dirigiendo a la tierra prometida. Él, ¿qué hizo? Te eligió. Y aquí está: para que fueras posesión exclusiva de todos los pueblos de la tierra. Dios eligió a Israel para que fuera exclusivamente de Dios, un Dios celoso, que si quiere un pueblo lo quiere solo para él y para nadie más. Así como tú elegiste una esposa y la quieres exclusivamente para ti y no la vas a compartir con nadie. Dios eligió un pueblo y dice: ustedes serán mi exclusiva posesión. Verso 7. El Señor se encariñó contigo. ¡Qué belleza! El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque, subraya esa palabra, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino que el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató con el poder del faraón, rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Así que varias cosas que vamos a comentar de este pasaje. En primer lugar, noten conmigo que lo primero que Dios quiere dejar en claro es que la elección de Israel como su pueblo no es iniciativa de Israel, es iniciativa de Dios. Dice: Él te eligió. Así que no es Israel el que va a una colección de ídolos, a una exhibición de ídolos, y están aquí los dioses de los egipcios, los dioses de Mesopotamia, y empiezan a ver todos los dioses y dicen: ok, hagamos una encuesta a ver a cuál Dios nosotros vamos a seguir. No, no funciona así. A ver, no hay un concurso de dioses para que cada dios pase al estrado y me convenza de que yo lo siga. No, no existe tal cosa. La elección de Israel es una decisión de Dios. Dios es el que eligió a Israel. Es una decisión que descansa absoluta y primariamente en Dios. Ahora, ¿por qué Dios eligió este pueblo? Imagínense ustedes que ustedes quieren poder posicionar su marca en cada rincón de este país. Usted está teniendo un emprendimiento y usted quiere posicionar su marca para que todo el mundo sea conocido. Que todo el mundo conozca la marca de zapatos, los bolsos que usted vende, la comida que usted hace. Y usted tiene la posibilidad de elegir una fuerza de ventas y una fuerza de trabajo para esa marca. Yo no sé ustedes, pero trataríamos de elegir a la gente más capaz para hacerlo, ¿verdad? Buscaríamos gente especialista en marketing,
en marketing digital, administradores quizás de universidades muy importantes, con mucha experiencia, vendedores que son capaces de vender cualquier cosa, ¿verdad? Y podríamos ponerlos a ellos en un sentido a cargo de este deseo que tenemos de que nuestro nombre, nuestra marca, se dé a conocer en todos los lugares. Así operaríamos nosotros, pero Dios no. Miren que lo que Dios dice, que no es por causa de la bondad del pueblo de Dios, de Israel, que Dios lo elige. Y Dios le dice, no es, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. La razón por la que Dios elige a Israel no tiene que ver con las virtudes de Israel, todo lo contrario, tiene que ver con un aunque. Tiene que ver, de hecho, con un defecto. Yo los elegí por un defecto que ustedes tienen. Ustedes son insignificantes. Ustedes son una miseria de pueblo. Ni pueblo son, porque eran esclavos. Nunca han tenido un rey. No saben lo que es una constitución de una nación, porque nunca han sabido otra cosa que hacer ladrillos. Así que yo los escogí porque ustedes son insignificantes. Pero Dios también dice que lo que le mueve a Él a elegir a este pueblo es su amor y su fidelidad. ¿Lo ven? Verso 8, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. 2 razones, pero 2 razones que no descansan en Israel, sino descansan en Dios. ¿Por qué elige Dios a Israel? Porque lo ama y porque quiere ser fiel a un juramento que Él hizo. ¿Y por qué ama Dios a Israel? No sabemos, lo ama porque lo ama. Punto. No sabemos la razón. Ya vemos que no es porque Israel tenía algo muy lindo que Dios vio. No. En el fondo Dios vio algo muy bonito de Israel. No. Dios tomó una decisión de amar a ese pueblo y se encariñó, dice el texto, se encariñó con él. Y número 2, Dios lo eligió porque Dios lo había prometido. Dios tenía empeñada su palabra en un pacto que hizo con Abraham de bendecir su familia y su descendencia y hacer de esa familia y de esa descendencia una gran nación. Dios había prometido eso siglos atrás y Dios se acuerda de sus promesas y dice, yo no miento, yo soy fiel. Y si yo lo dije que lo iba a hacer, sin importar quiénes ustedes sean y así se hayan convertido en esclavos, yo los voy a hacer a ustedes una nación grande. Porque Dios tenía comprometido el honor de su nombre allí. Y Dios no va a poner en riesgo la honra de su nombre. Es esa fidelidad, hermanos, y es ese amor del Señor por su propia gloria a la que alude también Moisés cuando el pueblo se rebela. Porque la historia sigue y este pueblo en el desierto vive varios momentos de rebeldía. Y uno dice, Dios, creo que deberías en un sentido empezar con otra nación. Esta nación nos damos cuenta por la historia que es una nación que no tiene ni ganas de seguirte. A cualquier medio parpadeo que hay, cualquier medio de sufrimiento que hay, ellos ya quieren irse tras otros dioses. Pero miren lo que Moisés le recuerda a Dios cuando Dios está a punto de destruir la nación. En Números capítulo 14 versos 15 y 16 dice, de manera que, esto es Moisés hablándole a Dios, orando, de manera que si matas a todo este pueblo, que era la decisión que Dios parecía que quería tomar con el pueblo, dice Moisés, las naciones que han oído hablar de ¿qué? De tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. ¿A qué apela Moisés para interceder delante de Dios por Israel? A Dios mismo. Noten que a la fama de Dios. Como que, mire Dios, si usted hace eso, ¿qué van a decir los demás? Que usted dijo y usted no cumplió. Que usted no fue capaz, que le quedó grande ese pueblo. Notan, Moisés no dice, oh Señor, por favor, por causa de tu gran amor con nosotros. Oh Señor, tú has visto el esfuerzo de este pueblo y que en medio de este pueblo hay grandes hombres y mujeres. No, Moisés no apela a la bondad del pueblo, no apela a la grandeza del pueblo, no apela a el pueblo mismo. Apela al carácter de Dios, de un Dios que va a hacer cualquier cosa para proteger el honor de su nombre, su fama. Y es ahí donde entonces apela Moisés a Dios. Ahora, si volvemos al texto que leímos hace un momento en Deuteronomio, sí hay un atributo que tiene Israel, y es que Israel es el más insignificante de todos los pueblos. Ese es el atributo que tienen. Y piénselo por un momento.
Supongamos que usted es un entrenador de gimnasio y usted quiere demostrar que usted es el mejor entrenador que existe en todo Medellín. Usted seguramente no se va a buscar un candidato que ya tenga un estado físico importante y demás para demostrar eso. No, usted si quiere mostrar su honor, su nombre, su grandeza, usted va a coger quizás la persona con el mayor rango de obesidad que pueda haber en la ciudad, que no le guste hacer ejercicio, que llama ejercicio a subir las escaleras de su casa, y usted va a coger a esa persona y usted va a decir, voy a demostrar lo que puedo hacer con eso, con esa realidad de esa persona. Y me voy a poner la meta de ponerlo en un peso ideal, con cuadritos aquí, ¿verdad? En su abdomen, con músculos y, mejor dicho, en el peso perfecto. Esa persona con una alimentación saludable y en un estado físico impresionante. Así usted trabajaría para demostrar eso. Bueno, es exactamente lo que Dios está haciendo. Dios, que está centrado en sí mismo y quiere mostrar el honor y la gloria de su nombre, no se toma a Egipto, no toma a ninguna nación, a los asirios o las naciones existentes, los grandes imperios. No, si Dios quiere mostrar la grandeza de su nombre, Él escoge lo más menospreciado, lo más bajo, lo más insignificante, para ver cómo Él es capaz de convertir a eso que no es nada en algo extraordinario. Porque entonces así las naciones dirán, cuán grande es ese Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que está haciendo con Israel y con nosotros y en la historia es que Dios tiene como un hall de la fama donde exhibe los trofeos. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha ganado alguna vez un trofeo en alguna disciplina? ¿Jugando catapis o no? ¿Sí? ¿Algún trofeo, medalla? Ok, ¿cuántos la conservan? ¿Cuántos conservan ese trofeo, esa medalla que ustedes ganaron practicando un deporte, en las Olimpiadas de Matemáticas, los más intelectuales? Ok, piense por un momento en eso. Si usted usted guarda eso, lo tiene, mejor dicho, guardado bajo llave, o usted lo exhibe en su sala, algo muy extraordinario. O piense en un título, usted logró una maestría, un doctorado, algo. Y usted tiene un problema financiero y dice, no, me va a tocar empeñar el trofeito. Y usted se va para una compra-venta y le dice, señor, vengo a empeñar este trofeo. Yo me lo gané a los 10 años, fui el primer puesto en bicicross. Y él ve ese trofeito y dice, es que esto es lata, esto no vale nada. Y usted dice, ¿cómo que no vale nada? Y usted se ofende, casi que se rasga las vestiduras. ¿Cómo me va a decir usted que eso no vale nada? Si yo me lo gané, si fue el primer lugar y fue un premio nacional. Pasé las municipales, pasé los departamentales y fui a los nacionales y me lo gané y fui el primer lugar. Y él le va a decir, pues no tiene ningún valor. Ahora, ¿qué es lo que le da valor a ese trofeo? El esfuerzo de quien lo ganó. Bueno, mis hermanos, nosotros somos el trofeo, uno de los trofeos en el hall de la fama del Señor. Que no tenemos valor por nosotros mismos, sino que tenemos un extraordinario valor por el valor que Dios nos dio, por lo que le costó a Él ganarnos a nosotros mediante su sacrificio. Y la misma realidad es con Israel. Israel se iba a convertir en un trofeo en todo el Medio Oriente, en el cercano Medio Oriente, para decir a las naciones, eso que no tiene valor por sí mismo, tiene extraordinario valor por todo lo que yo hice con ellos. Los saqué siendo esclavos, les abrí el mar, los llevé a una tierra que ellos no trabajaron y conquistaron. Lo hice por amor a mi nombre. Así que somos algo hermoso. Israel era algo victorioso, era un pueblo victorioso, pero cuyo valor no está en ellos mismos, sino en quien lo ganó, Dios mismo. Eso es en cuanto a Israel. Ahora pensemos en cuanto a la iglesia. ¿Por qué Dios eligió a la iglesia? ¿Será que Dios aprendió la lección y dijo, no, yo no vuelvo aquí a hacerme el héroe, yo no voy a elegir lo mejorcito? Ahora que comienza la iglesia y tengo la oportunidad de nuevamente elegir, voy a elegir gente más calidosa. Miren cómo dice 1 Corintios, capítulo 1, versos 25 al 29. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana,
Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Y miren los elogios que nos da aquí el apóstol Pablo, para que usted saque pecho junto conmigo. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios, aquí están los elogios, escogió lo insensato del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo. ¿Para qué? Avergonzar a los poderosos. También escogió Dios, mire este bello insulto. También escogió Dios lo más bajo, despreciado y despreciado, y para rematar, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Por qué la iglesia es un pueblo conformado por gente como nosotros? Y yo no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen mucho a mí, pero nosotros no es que seamos la gran cosa, pues. Y si usted lo pensaba, pues aquí tiene una dosis de ubicatonina. Porque Dios dice que si Dios te ha escogido a ti, es precisamente por todo lo que no eres. ¿Por qué Dios nos eligió? Gente sencilla, nada poderosa. El pueblo de Dios es el pueblo de los pobres de espíritu. ¿Han pensado en eso? El pueblo de Dios es el pueblo de los pobres de espíritu, no de los grandes de espíritu, de los pobres de espíritu, de los que no tienen los recursos para ganar por ellos mismos el favor de Dios. Y si algo llegamos a hacer, si algo llegamos a tener, si algo llegamos a conocer, Romanos nos dice que es por Él, de Él y para Él. Nada podemos jactarnos. Dios eligió a la iglesia por la misma razón que eligió a Israel, para que el mundo pueda llegar a ser transformado por un ejército de oración, con soldados que empuñan una Biblia y que visten el uniforme de la santidad. Ese es el plan de Dios. Salvar al mundo a través de un ejército de soldados, que lo que empuñan en sus manos es una Biblia. Que su uniforme y sus charreteras son los frutos del Espíritu y la santidad, y que empuñan la palabra de Dios en sus manos. Esas cosas pequeñas e insignificantes son las que trastornan, dice Pablo, el mundo. Es el hombre insignificante de quien decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Yo siempre hago broma en la iglesia, nunca he ido, y si hay alguien aquí de allá, perdónenme, no es personal. Yo siempre digo que me llama la atención el nombre de Titiribí, que si Jesús hubiera sido antioqueño, hubiera nacido en Titiribí, ¿verdad? No conozco, no sé, pero me suena muy curioso el nombre, ¿verdad? Y Jesús era de un pueblo, Nazaret, que decía, en serio, si a duras penas se crían en Nazaret. Y de Jesús dicen, ¿podrá salir algo bueno de allá? Bueno, porque Dios le place usar el pueblo más insignificante de la época, la cosa menos llamativa de la época, y de ahí, de ese lugar del mundo, sacar al Salvador y la persona que partió la historia en dos. No vino de Londres, no vino de New York, vino de Nazaret. Porque a Dios le encanta trabajar de esa manera. ¿Para qué? Para que la excelencia de la gloria sea de Él y de nadie más. Dios nos eligió por amor de su nombre, por su misericordia, por el afecto de su voluntad. Ahora, esas son las razones por las que Dios eligió. Ahora consideremos los propósitos para los cuales Dios nos eligió. Y de nuevo consideremos entonces a Israel. ¿Para qué Dios eligió a Israel? ¿Cuál propósito tenía al elegir a Israel? Jeremías 13:11 lo expresa de la siguiente manera, está ahí en su pantalla. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí. Es decir, que caminaran conmigo, que estuvieran al lado mío, que se ajustaran a mi voluntad, afirma el Señor. ¿Con qué propósito? Para que fueran mi pueblo y ¿qué? Mi renombre, mi honor y mi gloria. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía cuando llamó a Israel para que caminara con Él? Dios dice para que fueran mi pueblo, es decir, mi posesión exclusiva, el Dios que es celoso,
para mi renombre, es decir, que Israel pudiera dar honor al nombre de Dios, para mi honor y mi gloria. Nada de la elección de Israel tiene que ver con ellos. Todo en la elección de Israel tiene que ver con Dios, con la gloria de Dios. Mi nombre, mi honor, mi gloria, para la gloria de su nombre. Para eso Dios llamó a Israel. Y yo sé que ya nos empezamos como a sentir, como que nuestra carne empieza como a incomodarse porque empezamos a ver como un Dios centrado en Él mismo, ¿verdad? Y esa idea como que a veces no nos gusta mucho. Pero vamos a ir a eso más adelante. Ahora, consideremos entonces para qué eligió a la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el que eligió a la iglesia? Si Israel lo eligió para el honor, para su renombre, para su gloria, para su honor, ¿para qué eligió a la iglesia? Y vamos a ir aquí por varios textos del Nuevo Testamento que nos van a mostrar para qué. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar ¿para quién? Para sí, un pueblo dedicado a hacer el bien. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos eligió y rescató un pueblo? Él rescató un pueblo para tenerlo para Él, muy similar a lo que vimos. Una posesión, mi pueblo, posesión exclusiva. Dios quiere un pueblo en la iglesia que sea exclusivamente para Él. Él rescata un pueblo para sí mismo. Primera de Pedro 2, versos 9 al 11. Pero ustedes, hablando de la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Maravilloso, eso es nuestra identidad en Cristo. Pero miren el propósito de esa identidad. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y miren un lenguaje similar a como se describe Israel. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, porque si Israel no era nada, nosotros sí que peor, dicen por ahí, porque ni siquiera éramos parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto. Éramos los gentiles, ni siquiera éramos parte del pueblo. Pero ahora dice, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. De nuevo, la insistencia, no se trata de nosotros, no se trata de las características que tenemos como pueblo de Dios, no se trata de nuestros dones o de nuestro potencial, se trata de la misericordia de Dios y se trata de todo lo que no éramos, porque Dios nos eligió precisamente para eso, para que proclamemos las obras maravillosas de Él, para un pueblo que vive para Él mismo. Y finalmente Efesios 1, 11 y 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. A fin de qué? A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué? Seamos para alabanza de su gloria. ¿Lo ven? Dios elige un pueblo para sí, su propiedad exclusiva. Número uno, no es para afuera, es para Él. Él lo quiere primero para Él. Segundo lugar, Dios tiene a ese pueblo un llamado y es, ustedes no eran pueblo, yo los hice pueblo y es por mi misericordia para que proclamen mis maravillas, no las maravillas de ustedes, sino mis maravillas. Paréntesis, muchas veces nosotros contamos nuestro testimonio como nuestras maravillas. Todo lo que no éramos y todo lo que sí somos ahora. Y el centro de eso es, wow, después de que escuchamos el testimonio, uno como que ya mira distinto a esa persona. Porque casi se convierte como en un héroe de todo lo que esa persona ha pasado, ha vivido. Si contamos nuestro testimonio así, lo estamos contando muy mal. Porque la historia nuestra es la historia de Dios en nosotros. Quien debería ser el protagonista de nuestra historia, de nuestro testimonio, es Dios. Cierro paréntesis. Y al final dice que Dios nos eligió a nosotros para que seamos para la alabanza de su gloria. Para eso nos llamó, para la alabanza de su gloria. Para su gloria, para proclamar sus virtudes, para la alabanza de su gloriosa gloria, para Él. Todo el propósito por el cual Dios nos ha llamado como su pueblo y sigue llamando personas para que vengan a conocer de Él, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, con su gloria. La razón por la que predicamos el Evangelio es porque todavía no hay adoración.
Dios es tan digno de que esa persona que no le ha proclamado como rey le proclame, que le predicamos el evangelio porque queremos que esa boca también diga que Jesucristo es el Señor. Claro que será para el bien de esa persona y lo vamos a ver en un momento, pero principalmente es porque Dios es digno de que esa persona le reconozca. Nos metemos a los rincones de Corea del Norte, metemos Biblias de contrabando, porque los cristianos también son contrabandistas. En Corea del Norte, en Rusia, en los países comunistas, contrabandean Biblias, porque no hay otra manera de llegar con la palabra de Dios. Lo hacemos no primariamente por amor a esas personas, sino porque Dios es digno de ser alabado en ruso. Dios es digno que las rodillas norcoreanas se doblen delante de Él, porque es la gloria de Él, es el honor de su gran nombre. Por eso hacemos lo que hacemos, porque antes de amar a los demás lo amamos a Él y queremos que su dignidad, su nombre sea ensalzado para su renombre, porque para eso existimos como pueblo de Dios. Ahora, habiendo considerado las razones y el propósito de nuestra lección, quiero que consideremos sobre el final los motivos que hay en Dios para su trato con nosotros. Es decir, ¿qué motiva a Dios para tratarnos como Él nos trata? Porque aunque Dios es verdad, es un Dios centrado en sí mismo, eso es una maravilla para nosotros, porque los beneficiados de esa realidad somos nosotros. Y quiero que lo veamos juntos. Por ejemplo, ¿por qué Dios nos guía? ¿Por qué Dios nos tiene misericordia? En primer lugar, ¿por qué Dios nos tiene misericordia? ¿Cuál es la razón por la que nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios? Isaías 48, versos 9 y 11 lo expresa de la siguiente manera. ¿Por amor a quién? Por amor a ustedes, pueblo mío. ¿Qué dice el texto? Por amor a mi nombre. ¿Qué hace Dios? Contengo mi ira. ¿Por causa de qué? Mi alabanza, me refreno para no aniquilarte. Y si no nos queda claro, verso 11. Y lo he hecho, ¿por qué? Por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Y yo sé de nuevo, estos textos nos entran al alma como en reversa, porque quisiéramos que dijera algo como: por amor a ustedes, mi precioso rebaño, porque ustedes son lo más grande y lo más extraordinario que yo he podido elegir. Por amor a ustedes, bellas ovejas, yo los he elegido y yo he contenido mi ira. Sería más lindo que dijera eso, ¿verdad? Nos gustaría más. Pero que Dios diga: lo he hecho por mí mismo, porque no quiero que se me profane, porque no voy a ceder mi gloria a ningún otro. Y es que debe ser así, porque, hermanos y amigos, Dios no nos debe nada. ¿Entendemos eso? Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios hace con nosotros o es gracia o es misericordia. Dios no nos debe nada. Y si la misericordia fuera un deber de Dios, dejaría de ser misericordia, se llamaría justicia o pago. Imagine que usted me contrata y yo trabajo todo el día con usted, y yo al final, usted me paga el día y yo voy y voy por mi paga. Yo no espero que usted tenga misericordia de mí para pagarme. Yo espero que usted me haga justicia y me dé lo que me prometió que me iba a pagar por el día de trabajo. Pero si yo no he hecho nada, si yo no he trabajado, y usted salgo por esta puerta y usted me dice: esto es para ti. ¿Por qué? Porque quiero, por misericordia. Así es la misericordia de Dios por nosotros. Así que Dios nos tiene misericordia por el amor a su propio nombre. ¿Por qué Dios nos guía y nos protege? Salmo 23. Me guía por sendas de justicia, por amor a mí, a su ovejita preferida. No, por amor a su nombre. La razón por la que Dios me guía en la vida es por amor a su nombre. Primer libro de Samuel 12:22. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos ustedes su propio pueblo. La razón por la que Dios no nos va a rechazar y va a seguir de nuestro lado hasta el final de nuestros días, como Él lo ha prometido, es por amor a su gran nombre, porque Él lo ha prometido.
Y Él no miente, Él es fiel a sus promesas. Siguiente pregunta. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué Dios sigue salvando personas mientras hacemos la obra de predicar el Evangelio? Salmo 25:11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. De nuevo, el salmista va a Dios y le pide perdón. Y no le pide perdón basado en sus méritos. Señor, perdóname porque tú sabes cuánto me he esforzado. Señor, perdóname porque tú sabes que yo no lo voy a volver a hacer. Señor, perdóname porque llevo 9 domingos seguidos en la iglesia. Señor, perdóname porque mis ofrendas conoces bien y yo soy un fiel ofrendador en el redil de Belén. Señor, por favor, perdóname porque hoy visité a mi mamá. Perdóname por amor a tu nombre. Apelar a la bondad de Dios, a quien es Dios. Efesios 1, 5 y 6, de nuevo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos salvó? Para la alabanza de su gloriosa gracia que se nos concede en el amado. Dios nos llamó, nos predestinó para ser hijos suyos. ¿Por qué? Por el buen propósito de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso, porque se le dio el deseo. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea. Pero Él lo hizo. Lo hizo. Y aquí estamos nosotros como pueblo de Dios. Y lo hace para la alabanza de su gloriosa gracia. Es interesante estas dos palabras, gloriosa gracia. ¿En qué sentido la alabanza de su gloriosa gracia se ve en nuestra salvación como hijos de Dios? Yo creo que porque la gloria se hace más brillante cuando se expresa a través de la gracia. La gloria es mayor cuando es expresada a través de la gracia. Y yo creo que esa es la razón por la que Jesús no vino en Génesis 4. Siempre yo he pensado, la Biblia corre muy rápido al comienzo. Génesis 1, Dios crea todas las cosas en 6 días. Eso es como a velocidad de la verdad, rapidísimo. Todo lo que vemos en 6 días. Luego viene Génesis capítulo 3, la caída del hombre. En un acto, en un momento, todo el mal que vivimos en el mundo causado por ese acto de pecado. Y yo diría, bueno, ¿qué es lo que sigue? Creación, caída, ¿qué sigue? Cristo, restauración. Y esperamos que viene en Génesis 4, porque Dios piensa que el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y claro, el hijo de la mujer aplasta una cabeza, pero no de la serpiente, sino la de su hermano. Porque Caín aplasta a Abel. Y entonces decimos, no. Y ahora, no, vendrá en Génesis 5. Y pasan los siglos, y pasan los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y Dios hace una promesa a Abraham, Dios crea un pueblo llamado Israel. Luego esa promesa del hijo se vuelve a confirmar a través de David. Pasan milenios y todavía no llega lo que se supone que debió haber llegado rápido. Génesis 1, Génesis 3. ¿Cuándo va a llegar lo otro? Y Dios se toma el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa larga historia de fracasos en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué no simplemente Dios dijo, ok, esto aquí funcionó muy mal, sigue el plan y el plan es que venga mi hijo y que él redima y de una, vamos a hacerlo ya? ¿Por qué? Porque Dios se toma todo ese tiempo. Esto es especulación. No puedo poner mis manos en el fuego por esto, pero esta es mi propuesta para eso. Mi propuesta es que si Dios hubiera enviado a Jesucristo en Génesis 4, nosotros hubiéramos pensado, es que nos faltó la oportunidad a nosotros. Si Él nos hubiera dado la oportunidad a esta generación sí hubiera honrado a Dios. Pero Él no nos dio la oportunidad. No nos dijo qué quería que hiciéramos. No nos dio una ley. No nos dijo qué es lo que quería que obedeciéramos. Es que le faltó confianza en nosotros. Si Jesús hubiera venido en Génesis 4, estaríamos pensando es que no tuvo paciencia en el resto de la humanidad que sí habría podido organizar el problema. Pero Dios nos da 4 milenios de instrucciones, nos da una ley, nos da 10 mandamientos. Mire, tan sencillo que les doy 10 cositas. Hagan estas 10 cositas y estamos listos. Y pasan los siglos y pasan los milenios y ni una sola persona sobre este planeta puede vivir conforme a la ley de Dios.
Y entonces nos damos cuenta, lo único que resuelve esto es la gracia de Dios. Porque el mérito humano, llevamos 4 milenios de demostración de que no puede. El hombre no puede, ninguno. Y entonces la gracia de Dios viene. Y entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir, santa, pura, sin mancha, y a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Y al resucitar al tercer día se levantó entonces de entre los muertos a darnos vida y a llamarnos a vivir en esa nueva vida que Él ha alcanzado también para nosotros. Piensen en la cruz. ¿Para quién murió Cristo en la cruz? Esa es una buena pregunta, capciosa. ¿Para quién murió Cristo en la cruz? ¿Para nosotros, para nuestra salvación? Sí. Pero principalmente lo que Cristo está haciendo en la cruz es morir para Dios. Porque la gloria de Dios estaba siendo mancillada. Porque con Dios la humanidad tenía una deuda gigante. Y alguien tenía que pagar esa deuda. Recuperar la gloria de Dios. Satanás estaba burlándose porque uno tras otro, fracaso, 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 fracaso. Dios, tu plan fracasó, el mío triunfó. Cristo fue a la cruz para pagar la deuda de un Dios santo y justo y para obtener la victoria delante de la muerte y delante de Satanás mismo. Y entonces recuperar el honor y la gloria de Dios de que sí hubo un hombre perfecto que vivió una vida perfecta bajo los parámetros del Padre y que se levantó de entre los muertos para llamarnos a esa vida también a nosotros. Y finalmente, mis hermanos, la última pregunta es: ¿por qué nos santifica el Señor? ¿Por qué Dios está en ese trabajo como discípulos de Jesús de hacernos más semejantes a Él? ¿Por qué Dios nos santifica? Isaías 48, 10 y 11, mire cómo lo expresa. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Ha probado al pueblo, lo ha purificado. ¿Para qué Dios está purificando a su pueblo? Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Nuevamente, ¿por qué Dios ha llevado a su pueblo a la aflicción y lo está purificando, lo está santificando? Por Él, por amor a su propio nombre, para su gloria. Romanos 8:29 lo expresa también de la siguiente manera: porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo. Eso es santificación. Dios nos está haciendo más como Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo? Para que Él, ¿quién es Él? Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. La razón por la que Dios nos está haciendo como Cristo es para que Él tenga el privilegio de haber sido el primero entre muchos otros. Para Él nos santifica. Para su gloria, para su honor, para su nombre. Conclusiones. Primero, Dios nos escogió por amor. Y eso es claro en la Escritura. Dios nos escogió por amor. Segundo, el amor de Dios no se fundamenta en alguna virtud nuestra, sino en su carácter. Su amor es tan inmenso que puede amar a gente como nosotros. Entonces, sí, Dios nos eligió por amor, pero el amor de Dios no está mediado por cualidades en nosotros. Dios nos amó porque nos amó. Lo más parecido a eso es, en la escena humana, es lo que un padre siente por su hijo, no por su esposa. Porque a la esposa sí la amamos por alguna cosa, ¿sí o no? Porque lo que sea, lo que usted vio en ella, usted pudo elegir amarla. Pero a sus hijos usted no los elige amar, usted los ama. Y aunque mejor, yo he dicho que la relación más desagradecida que existe es la de un hijo con un papá, ¿sí o no? Usted invierte en esos pelados 20, 30 años de su vida, todos sus recursos, su esfuerzo, su sudor. Y un día llega una muchachita, un muchachito, los engolosina, se van y te llaman una vez cada 15 días. ¿Estás vivo? ¿Sí o no? Y tú los sigues amando como si todavía fueran los niños de tus ojos. Las niñas de tus ojos. Y aunque se descarríen, y aunque tomen malos pasos, y aunque vayan por malos caminos, y aunque tomen malas decisiones, te duele, sí, pero eso no cambia ni un centímetro tu amor hacia él o hacia ella. Eso es lo más cercano a la experiencia de por qué Dios nos ama. Dios no nos ama porque
nosotros seamos la gran cosa, ni porque nos portemos muy bien. ¿Por qué? Porque Él decidió amarnos. Y eso es extraordinario. Y es liberador. Dios me ama como un padre ama a su hijo. Claro, Dios se duele cuando tomamos esas decisiones, cuando nos alejamos de Él. Pero eso no cambia ni un milímetro del profundo amor de Dios que tiene con nosotros. 3. Dios nos escogió por amor a su nombre. Así que el amor es el amor a su nombre, para mostrar todo lo que Él puede hacer con la nada. Así creó el universo, así creó a Israel, así creó a la iglesia, por su palabra y de la nada, lo más insignificante, lo vil y lo menospreciado. Y creó este precioso pueblo que hoy se reúne en tantos lugares del mundo para adorar su nombre. Siguiente, Dios nos hizo pueblo para su gloria, para trabajar en su plan, perseguir su meta y hacer evidente en todo lo que hacemos que Él es el centro. ¿Por qué hacemos discípulos de todas las naciones? Para que se haga evidente que Él es el centro, para que la gloria de Dios sea proclamada por más bocas de este sector de la ciudad, de entre nuestros familiares, de entre nuestros amigos, porque Dios es digno que esos labios también confiesen que Jesucristo es Señor. Y queremos verlos confesando el señorío de Cristo. Todo lo que Dios hace por y para nosotros, como lo hemos visto, lo hace por amor a su nombre y para su gloria. Ahora, el problema de la mayoría de nosotros como creyentes es que nuestra mente aún no ha sido renovada por esta verdad. Y seguimos pensando que la historia se trata de nosotros, que la historia se trata de mí y que Dios vino a acercarme a mí porque me ama a mí y que yo soy la niña de los ojos de Dios. Y nos encantan esos versos, ¿verdad? Donde me pongo yo en el centro. Y estos textos nos vienen como en reversa porque nos acostumbramos a pensar que Dios es el ayudante cósmico que viene a potenciarme. Que lo único que tú necesitas es entregar tu vida a Cristo y Dios te va a potenciar de una manera extraordinaria. Que la única razón por la que tú necesitas a Dios es para que Dios te haga a ti más grande. No, pero nos encanta pensar así. De hecho, a veces compartimos el evangelio así. Para empoderarte, para lograr tus metas y tus sueños. Y Dios se convierte como en el Aladino de la lámpara, que nos va a cumplir nuestros sueños. Y entonces lo frotamos con la oración, lo frotamos con congregarnos, lo frotamos con nuestras ofrendas, para luego pedirle a Él que Él trabaje para nosotros. ¿Quién es la persona gloriosa y extraordinaria en la historia de Aladino? ¿Quién es el verdaderamente grande en esa historia? Aladino no, Aladino es un esclavo. El genio es el esclavo, porque el genio hace lo que le diga el que la frota. Él es un esclavo. Pídeme 3 cosas, las que tú quieras, y yo te las daré. Él está esclavizado, metido en esa. De hecho, está ahí como un esclavo, ¿recuerdan? En la última versión de Will Smith, que es la mejor. Ahí él está como un esclavo, ahí lo metieron y él se quiere liberar, ojalá, de eso. Él es un esclavo. Él, claro, aparenta ser poderoso. No, el poderoso es el que la tiene en sus manos. Bueno, a veces tratamos a Dios como Aladino. Lo metemos dentro de una lamparita y lo tenemos como el esclavo, el ayudante cósmico que nos va a ayudar a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Y para lo único que queremos a Dios es para eso. Para que Él mejore mi vida, para que Él haga esto. Y Dios, que es tan grande en amor, lo hace, pero no nos olvidemos que de eso no se trata. Se trata de la gloria y de la grandeza de su gran nombre. Él no es Aladino de la lámpara. Él es el Señor, Él es el Rey y nosotros somos sus hijos, sus siervos. Y vivimos para Él, por Él. Y no podemos hacer a Dios el siervo cósmico de nuestra vanidad personal. Necesitamos mentes, hermanos, y corazones bíblicos que entiendan que la razón por la que Dios nos eligió como su pueblo es por amor, sin lugar a mérito, porque no somos nada sin Él, pero que una vez venimos a Él, lo tenemos todo, y lo tenemos, y lo somos, para que vivamos con una sola meta, todo absorbente, hacer evidente
en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, que Dios y solamente Dios es el centro. Para eso vivimos. Ahora, ¿qué pensarías de alguien que en todo lo que hace, aún en sus relaciones, lo hace para mostrar su grandeza y el objetivo de las relaciones que tiene y de todo lo que hace es que todo el mundo se centre en él? ¿Qué sentimientos te genera cuando te encuentras una persona así, que todo el tiempo habla de ella y que todo el tiempo quiere mostrar lo que es y lo que hace y que todo el mundo gire alrededor de él? Nos cae gordo, ¿cierto? Decimos de esa persona que esa persona es una persona. Okay. Dios es diocéntrico. Eso es lo que acabamos de ver en toda la Biblia. Pero eso que Dios es, en Él es santo y además es bueno para nosotros. Piense por un momento que usted está en un desierto y usted está en medio de ese desierto y supongamos que hay un oasis y que el oasis tiene la posibilidad de hablar. Usted está ciego, usted no lo ve, hay una tormenta de arena y usted no puede verlo. Y el oasis te guía con su voz y te dice: ven a mí, yo soy todo lo que tú necesitas. Sin mí no puedes vivir. Yo soy lo más grande que hay en todo este desierto para saciar tu sed. Si no vienes a mí, ciertamente morirás. Yo puedo saciar tu sed, yo puedo refugiarte de esos, yo y solo yo puedo hacerlo. No hay nada más, solo sígueme, solo ven tras de mí. Yo les pregunto, ese oasis que habla solamente de Él, que solamente se refiere a Él como lo más extraordinario y la única fuente que puede saciarte la sed y protegerte del calor del verano y del desierto y no morir, y te dice todo eso, ese oasis, ¿es bueno o es malo que ese oasis haga lo que hace? ¿Es bueno para ti o es malo para ti? Es bueno para ti. Bueno, Dios es como ese oasis. No hay ninguna oportunidad para el ser humano para tener vida fuera de Dios. Y si Dios nos dice solamente a través de mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Solo en mí hay plenitud de gozo, solo en mi presencia hay delicias a la diestra para siempre. Solo en mí tu alma adquiere sentido y significado. Solo en mí podrás encontrar la paz que tanto añoras y buscas en canecas de relaciones, de cosas, de recursos, de trabajo. Solo yo soy eso, yo soy. Eso es lo que hace Dios todo el tiempo en su palabra, hablarnos de Él mismo. Pero eso en ninguna medida es para nuestro mal. En primer lugar, es la verdad, porque fuera de Él no hay nadie más. ¿Quién está por encima de Dios? Nadie. Así que Dios no puede apuntar a alguien que esté por encima de Él, porque no lo hay. Es la única persona que lo más grande que puede señalar es a Él mismo, porque más allá de Él no hay nada. Y número dos, porque en eso Dios está orquestando nuestro bien. Somos más felices cuando más centrados vivimos en la gloria de Dios y en la búsqueda del honor de su nombre. Así somos más felices. El mundo nos dice: tú serás feliz si tú trabajas para tu gloria y tu felicidad. Dios dice: tú serás más feliz y pleno si vives para mi gloria, para mi honor, para mi honra. Que podamos como pueblo de Dios elegir esa clase de vida y ser esa clase de iglesia que hace evidente que Dios es el centro. Cierren sus ojos por un momento y quiero que puedan meditar en lo que han escuchado y que podamos responder a Dios. Tómate ahí un minuto a solas con el Señor y trata de pensar qué fue lo que Dios te habló. Si alguien te pregunta al salir, llegas a tu casa y te preguntan: ¿qué fue lo que Dios te habló hoy en la iglesia? Trata de poner eso en una frase que tenga sentido para ti. Dios me dijo esto, me recordó esto, me llamó a esto, me corrigió en esto, me consoló con esto. Tómate ahí un minuto para eso, para tratar de tener una frase en tu corazón de lo que Dios te ha hablado a través de su palabra.
Padre, venimos delante de ti esta tarde y te damos gracias por tu palabra preciosa. Señor, reconocemos que una predicación como esta no nos cae muy bien, porque pensar, Señor, en que se apunta la gloria y los reflectores hacia alguien distinto a nosotros, y que aún todo lo que haces en favor de nosotros lo haces por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, no nos es cómodo, porque vivimos en una sociedad que, sin darnos cuenta, nos impulsa a ponernos a nosotros en el centro de la escena y nos comunica de mil maneras que nosotros somos el centro. Pero hoy reorientamos nuestros corazones hacia ti, Señor, al único que realmente es digno de ser el centro, al único que realmente es el más grande, el más poderoso, el Rey, y la expresión de todo lo que tú haces, Señor, es para expresar tu gloriosa gracia, la belleza de tu nombre. Y te agradecemos porque nosotros somos los mayores privilegiados de eso. Porque si no fuera por eso, quizás, Señor, si hubiese sido por algo que hay en nosotros, quizás no estaríamos aquí. Porque nosotros no podemos, Señor. Pero tú sí. Porque nosotros no somos, pero tú sí. Y aquí no estamos el pueblo de los grandiosos, de los más capaces, de los más santos, de los más morales, de los más extraordinarias personas. No, Señor, tú te has placido escoger gente vil, menospreciada, lo que no es, para avergonzar a lo que sí es. Y yo te pido, Padre, que si aquí en este lugar hay alguien esta mañana que ha venido, Señor, por primera vez, que no te ha conocido, yo te ruego, Señor, que tú le hagas ver la grandeza de tu nombre, que le conduzcas al arrepentimiento y a la fe, de tal manera que te vean a ti como lo que tú eres, glorioso, extraordinario, grandioso, y puedan gustar entonces de tu gracia infinita, que puedan reconocer su pequeñez y tu grandeza, su pobreza de espíritu, para que sean enriquecidos con todo el bien que hay en ti. Y entonces por la fe tú vengas a habitar y a llenarlos de todo el bien que hay en ti, Señor. Por favor, hazlo para la gloria de tu nombre, para el bien de esas personas, Señor. Oramos, Señor, que nos ayudes como iglesia, especialmente, Señor, esta iglesia que está viviendo una temporada tan preciosa, Señor, de un despertar y de un anhelo de ver discípulos maduros creciendo y haciendo discípulos. Recuérdanos que la meta no somos nosotros mismos, no vivimos orientados hacia afuera ni hacia nosotros, vivimos orientados hacia ti, y todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea conocido, proclamado, exaltado, porque tú eres digno, y que mientras lo hacemos y hablamos de ti y nos centramos en ti, vemos tanto bien que tú haces cuando las vidas se centran en ti, y nosotros somos testimonio de eso, de cuánto bien ha venido a nuestra vida cuando te hemos hecho a ti el centro de todo, de nuestras relaciones, de nuestros recursos y de todo lo que somos y tenemos. Te damos gracias, Señor, y sigue reorientando nuestro corazón y recordándonos que vivimos para una meta todo absorbente, hacer evidente en todo lo que somos, sabemos y tenemos que Dios y solo Dios es el centro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.